Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Hola, amado, Dios te bendiga. En el día de hoy quiero explorar uno de los títulos de nuestro Señor Jesús, que es quizás uno de los más controversiales y difíciles de explicar por la profundidad que encierra. El título es El primogénito de toda creación. Espérate, ¿cómo puede ser Jesús el primogénito de la creación cuando Él nació hace 2000 años? ¡Wow! De eso se trata, de la identidad de Jesús antes de la fundación del mundo. Hay quienes son cristianos y dicen y enseñan que Jesús no es Dios, que de algún modo o manera es un Dios menos que el Padre y que el Espíritu Santo. Yo quiero enseñarte con la Biblia porque Jesús es el primogénito de la creación. El pasaje que vamos a disertar es un poquito largo y es bastante profundo. Y espero en el Señor que me dé la sabiduría para disertarlo y te dé a ti los oídos para oír y entender. Porque el conflicto de la raza humana que determina tu salvación y la mía es si Jesús es o no es el Cristo y por qué decimos nosotros que Él es el Cristo. Amén. Dice así la palabra del Señor y leo a la letra. Colosenses 1, 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aleluya. Si leyéramos la epístola desde el principio, en la introducción, Pablo, que le está escribiendo en este caso a la iglesia de los Colosenses, dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En ese saludo, él pone a Señor Jesucristo a la par con Dios nuestro Padre, porque los dos te pueden dar gracia y paz. Más adelante dice: damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y identifica que hay una relación entre el uno y el otro, de padre e hijo. Y entonces continúa diciendo que el Padre nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. Menciono luz porque vamos a ver luz en esta predicación, en la preeminencia, la primogenitura de Jesús. Nos ha hecho partícipes de la herencia de los santos en luz. Y Él, el Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, el Padre nos sacó de las tinieblas, nos ha hecho herederos de la luz y nos ha puesto en el reino de su amado Hijo. Y entonces continúa la epístola identificando al Hijo. Y dice esto de Él: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y ahí te quiero llevar. Jesús le dijo en una ocasión a Felipe, creo que fue que Felipe dijo: Señor, enséñanos al Padre. Y le dijo: tanto tiempo yo he estado contigo, Felipe, que no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y se hace uno
con el Padre en su imagen. Él es la perfecta representación del Padre, Jesús. Y entonces también lo presenta como el primogénito de toda creación, lo cual es súper interesante porque Jesús nació de la Virgen María hace como 2000 años. Entonces, ¿cómo puede ser Jesús el primogénito? Bien, para entender esto, quiero llevarte al principio de los principios, que es el Génesis. Pero antes de entrar en el Génesis, tengo que enseñarte esto. Cuando yo era inconverso, yo estaba buscando a Dios. Yo quería propósito en la vida. Y estudié un poquito de meditación trascendental, Rosacruces, espiritismo, santería. Yo me metí ahí a averiguar qué es lo que ellos estaban enseñando. Y quiero que tú entiendas esto. Yo no te voy a predicar metafísica, pero dentro de las enseñanzas de ellos hay varias verdades. Y si tú tienes discernimiento de espíritu, puedes captar las verdades y utilizarlas. Por ejemplo, el karma. Nosotros usamos la terminología del karma, pero esa es una terminología hindú. Pero nosotros la entendemos bíblicamente como la ley de siembra y cosecha. Lo que tú siembras, tú cosechas. Y el karma enseña que lo que tú haces, tú lo pagas. Si tú haces cosas buenas, recibes cosas buenas, pero por lo regular lo usan para cosas malas. Tú haces algo malo y ¡pum! Viene un castigo, viene una retribución. Lo que esta gente no enseña es que ese castigo te sigue a la eternidad. Lo que tú haces en este mundo no necesariamente lo pagas en este mundo, pero no te escapas de la justicia de Dios. Lo que tú haces en este mundo, que lo haces para Cristo, Dios te lo recompensa en este mundo y en el venidero, dice su palabra. Entonces, aunque nosotros usamos la palabra karma, entendemos que la doctrina del karma hindú no es cierta, pero se ha colado en nuestro lingo. En esta meditación trascendental tienen algo bien interesante. Esto es lo que ellos trataron de enseñarme, pero yo me di cuenta, aunque era inconverso y dudaba la existencia de Dios, me di cuenta que era una estupidez. Te la voy a regalar y de ahí vamos a proceder. Cuando tú veas a gente meditando que se ponen así y entonces dicen Om, Om, eso se llama un mantra. Hoy en día tienen un montón de mantras. Claro que sí, como Om no funciona, tuvieron que inventar otras. Pero trataron de decirme que ese Om era el sonido infinito del universo. Que antes de que existiera nada, lo único que existía era el sonido. Y ese sonido es Om. Si tú entras en un cuarto oscuro y que no hay ni sonido, ni luz, ni nada, tú oyes un zumbido. Y de acuerdo a ellos, ese zumbido es Dios. Por eso, Dios es omnipresente, omnisciente, omnitorrinco. ¿Ves por qué yo considero esto una estupidez? Primero que nada, no tiene sentido. Segundo, omnipresente solamente se puede usar en inglés, en español y posiblemente en portugués. Y para que Dios sea Dios, Él tiene que hablar un idioma más alto y más profundo que el idioma humano. Dios no es americano, Dios no es latino. Entonces trataron de usar una palabra americana, omnipresente, omniscience, para hacerme creer que el vocablo, el sonido Om es Dios. Y entonces cuando tú te mueres, tú desapareces y tu inconsciente se convierte en Om. Y así mismo como viniste, así mismo te fuiste. Y eso no es verdad. Hay un juicio. Y el que está sentado en el trono no es Om, es Jesús. Pero dentro de esa enseñanza hay una verdad. Acuérdate que el diablo puede decir la verdad. Y si el diablo dice la verdad, él sigue siendo diablo, pero la verdad sigue siendo verdad.
El problema es que cuando el diablo habla la verdad, lo hace para desviarte del camino a la cruz. Cuando Dios habla la verdad, lo hace para llevarte a la cruz. En el pasaje que leímos lo dice que el principio, el propósito fue llevarnos a la redención por la sangre en la cruz. Toda enseñanza, toda prédica, toda revelación tiene que llevarte a los pies de Cristo. O a la cruz primero para que seas redimido, y al trono de la gracia después que eres redimido para que seas escuchado y bendecido. Si la revelación te aparta de esos dos lugares, que son primero la cruz y después el trono, esa revelación la está usando el diablo, aunque sea verdad. El Señor lo dice en su palabra: si un profeta te profetiza y lo que dice se convierte en realidad, pero la profecía o el profeta te quieren sacar del camino de seguir a Jehová tu Dios de acuerdo a sus estatutos y sus decretos y sus mandatos, el tal profeta sea anatema. ¿Estamos claros? Yo estoy usando esta enseñanza porque tiene una chispa de verdad. En Juan capítulo 1, uno de mis capítulos favoritos, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahí está la luz otra vez. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Mira qué interesante que en el Génesis de los cristianos, porque Juan 1 es el Génesis de los cristianos, nos presenta a Jesús antes de la fundación del mundo, el primogénito de la creación. No le llama Jesús, le llama el verbo. Hay una versión que le dice el logo. En el original, la palabra que usa es la palabra Dar Hashem, que es el nombre de Dios, que nadie puede pronunciar porque es tan santo que no se puede pronunciar por labios humanos. Es lo que estaba en el principio. Ahora, yo te quiero llevar a lo que estábamos hablando ahorita. Antes de que hubiera nada, había lo que en la metafísica le han llamado, y yo voy a usar su lenguaje para expresar la preeminencia de nuestro Dios, de Cristo, el Jesús que nosotros servimos. Y a la misma vez te voy a dar ciertos lenguajes que tú puedes usar con tus sobrinos y tus nietos y los jóvenes y tus compañeros de escuela, porque en las universidades se está enseñando más metafísica y hasta satanismo que Biblia. Y cuando tú sabes su lenguaje, tú puedes tomar lo que ellos están diciendo y llevarlos a la cruz. Amén. Ese es parte del propósito de esta charla, de que tú tengas municiones para ministrarle a la juventud y a los que están tan confundidos hoy en día porque no ven esperanza en religiones, incluyendo religiones supuestamente cristianas, y necesitan hombres y mujeres de Dios como tú y yo que les hablemos su idioma para que ellos entiendan que nosotros no estamos creyendo fábulas ni cuentos de hadas, que lo que nosotros creemos tiene lógica, pero es lógica espiritual, no lógica del mundo. Amén. Mira esto. En el Génesis no hay nada, absolutamente nada. Y entonces comienza y dice: en el principio, y establece un momento en tiempo. Se acaba la eternidad y tenemos un principio. Y en ese principio Dios crea los cielos y la tierra. Y el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz del abismo, de las aguas, de la oscuridad. En inglés me gusta porque dice the deep, de la profundidad. O sea, no hay nada y de repente hay algo. Se manifiesta una presencia. Ahora, lo interesante de esa presencia es que es un verbo, es un nombre, es un sonido. Y el sonido es una vibración. En esa parte es verdad lo que me dijeron aquella gente del OM.
El sonido es una vibración. Pero mira qué interesante. Si tú tienes una partícula, una entidad haciendo sonido, ese sonido no se mueve y no se cambia, es constantemente el mismo sonido. Y para que tenga sentido, todo sonido tiene que tener alguien que lo escuche y lo conteste. De otra manera, no tiene ni fin, ni son, ni ton. Entonces tenemos dos entidades que se hablan el uno al otro y producen sonidos. Eso, en el mundo de la computadora, dos entidades es lo que se usa para programar todos los programas que tú ves en la computadora. Están basados en un sistema binario. Son dos señales que crean todos los programas de lo que tú ves en las computadoras. Y en el principio estaban, yo le voy a llamar el Padre y el Hijo. Y ellos tenían perfecta comunión porque aunque eran dos o son dos entidades, tienen el mismo espíritu, la misma esencia. Padre, Hijo y el Espíritu Santo los hace uno. Y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas y dijo, hágase la luz. Ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Y ese verbo dijo, yo soy la luz del mundo. Yo estoy convencido, no tengo prueba bíblica ni de otra manera, que lo que el Espíritu dijo fue el nombre divino de Jesús. Y ahí se creó la luz. E inmediatamente Dios separa los que son de Él de los que no son de Él. La luz de las tinieblas. Y entonces crea el mundo para nosotros, que vamos a tener la revelación de quién es este hombre en el cual habitó toda la plenitud de la deidad. La imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Mira esto que no sé qué llamarle, irónico, sarcástico. Dios en su infinita sabiduría hace lo siguiente. En el principio hay un nombre que es tan santo que nadie lo puede pronunciar. Y ese verbo se hace hombre, habita entre nosotros y toma un nombre. Immanuel, Dios con nosotros. El nombre Jesús es un nombre común. Es más, el sexto libro de la Biblia, Josué, es el mismo nombre de Jesús. Ese nombre en hebreo, Yeshua, se puede traducir a Josué, Yahshua, Jesús. Tú conoces gente con todos esos nombres. Y yo lo considero irónico, creativo, no sé qué llamarle, de que cuando Dios decide hacerse hombre, toma un nombre común. No tiene un gran nombre, no se llama Napoleón Bonaparte, no, se llama Jesús. Y era un nombre común, por eso en la escritura le llaman Jesús, el hijo de José, el hijo de María, Jesús de Nazaret, para diferenciarlo de otros Jesuses. O sea que no se trataba tanto del nombre como el hombre que tiene el nombre. Y este hombre en quien habitaba, porque dice la palabra, que al Padre, déjame ver cómo dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, toda la plenitud de la deidad, todo lo que tiene que ver con la divinidad, habitaba en este judío común y corriente, para todas las apariencias, pero estaba lleno de todo lo que es Dios. Por eso sanaban los enfermos. A su sombra tocaban su manto, con su saliva. Él daba la palabra y las cosas se hacían. Mira el poder de la palabra en el principio. Dios dice y se hace.
Si tú y yo decimos, por ejemplo, yo digo, voy a abrir la ventana, tengo que ponerme de pie, ir a la ventana y abrirla. Si Dios dice, ábrase la ventana, se abre. Lo que Él dice, se hace. Ese es el poder que había y que hay en Jesús. Y habitaba entre nosotros. Y fue un ser humano porque era necesario que un ser humano muriera para redimir la humanidad. Y Jesús, todo lo que hizo, lo hizo como un ser humano, como el segundo Adán, como un hombre de polvo somos y al polvo volveremos, en quien Dios sopló su espíritu y se hizo un alma viviente. En el caso de Jesús, usó una joven judía, una virgen, para tomar forma de hombre y venir a nosotros y traernos la salvación que Adán perdió. Jesús la recupera. Muere en la cruz por nuestros pecados, es enterrado y dice la Biblia que Dios Padre lo resucita de entre los muertos. Ahora, antes de morir, Jesús hace esta oración y dice, ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús reconoce en una oración que él tenía la gloria del Padre antes de la creación y ahora no la tiene, aunque la gloria vive adentro de él. Él está viviendo no como Dios, sino como un hombre. Y sabe que va a morir, muerto de verdad, muerto hasta el punto donde él no se resucita a sí mismo. El Padre lo resucita. Y cuando lo resucita a la gloria que tenía con el Padre antes de que el mundo fuese. El primogénito de la creación. Esto fue siempre desde el comienzo el plan de Dios. Que Jesús, que el Verbo se hiciera hombre, habitar entre nosotros, muriera en la cruz para nuestra redención, fuera enterrado y fuera resucitado con la gloria que tenía al principio, el alfa y el omega. Y aquí es donde venimos nosotros. Él es la cabeza de la iglesia. Lo decía ahí mismo en Colosenses cuando lo leímos al principio. Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Nosotros ahora somos la imagen del Dios invisible. La imagen del Cristo que vino a morir en la cruz y dar redención. Somos sus representantes en la tierra. Y lo que representamos y lo que predicamos es el poder en el nombre de Jesús. No el nombre que no se puede pronunciar. No es Jehová, no es Yeshua, no es Yahvé, no es Adonai, no es Elohim. El nombre que está sobre todo nombre es Jesús. ¿Por qué? Porque aunque Jesús estaba lleno de la plenitud de Dios, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Acuérdate que Jesús dijo, yo vine a servir, no a ser servido. Y en forma de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios le ha otorgado el nombre que es sobre todo nombre. El nombre sobre todo nombre, Jesús, Yeshua, Yahshua, Josué, tiene que ver con el nombre que tú conoces. No es solamente el nombre, es el hombre que lleva el nombre. Y ese nombre, el nombre de Jesús, cuando alguien que lo conoce, que conoce quién es este Jesús a quien nosotros servimos, este Jesús a quien aún el viento y la mar le obedecen, este Jesús que le dijo a la samaritana, si tú supieras quién te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua de vida. ¡Wow! Este nombre es el nombre en el que se dobla toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda boca confiesa, ahí vamos otra vez con verbos, con sonido.
toda boca confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por eso es tan importante que tú sepas quién es Jesús, para que cuando tú ores y ores en el nombre de Jesús, no es una fórmula religiosa, es el conocimiento de quién es este Cristo, este Jesús, que murió en la cruz, que me limpió con su sangre y que me llamó a servirle. Yo soy coheredero con el Creador del universo. Él vive adentro de ti y de mí si tú lo aceptaste como Señor y como Salvador. Este Jesús, en el cual se dobla toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, toda enfermedad, todo demonio, toda cadena, toda dolencia, todo lo que tú pidas al Padre creyendo en su nombre, será hecho. Yo te voy a decir ese versículo con otra connotación. Todo lo que tú pidas al Padre creyendo en su nombre, creyendo en el nombre de Jesús, todo lo que tú pidas al Padre será hecho. Creyendo en el nombre de Jesús. Y ahora yo te he explicado por qué ese nombre es tan poderoso, por qué ese nombre existía, ese verbo, ese personaje es el primogénito de la creación. Todo fue creado en Él y para Él, para que Él se hiciera hombre y redimiera la humanidad y nos regresara al jardín y se cumple el propósito de Dios. Este Jesús, la próxima vez que tú ores, ora no de acuerdo a tu fe, sino de acuerdo al conocimiento que yo te acabo de sembrar, que tú sabes que Jesús estuvo presente antes de la fundación del mundo y ahora está viviendo adentro de ti. Y cuando tú clamas al Padre en el nombre de Jesús, todo el poder de la creación está al alcance de tu voz. Hay poder en tu voz, en el sonido de tu voz. Dios reconoce tu voz. Dios reconoce el sonido que tú haces. Tú tienes poder en tu oración cuando hablas, oras, clamas en el nombre de Jesús. Confiado, entendiendo, creyendo que toda autoridad en el cielo y en la tierra le fue conferida a Jesús, nuestro Señor, y que tú y yo estamos viviendo en Él. Yo voy a hacer una oración de que se haga la luz, que tú entiendas. Yo sé que la predicación fue un poquito complicada y confusa. Léela de nuevo, escúchala de nuevo, asimílala, porque si tú entiendes el poder que tú tienes por saber quién es Jesús, cuando tú oras en su nombre, todos los cielos se abren y están a tu disposición, porque tú sabes el poder que hay en este hombre, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Su nombre es Jesús y tú conoces su nombre. En el nombre de Jesús yo hablo luz, revelación acerca del hombre y del nombre Jesús en tu espíritu y en tu intelecto, en tu vida, en tu corazón, en tu alma, en todo lo que tiene que ver contigo. Padre, danos la luz de la revelación de quién es Jesús para vivir en ese infinito poder de la creación. Bendito sea el nombre de Jesús. Amado, te lo vuelvo a repetir, sé que hablé muchas cosas que quizás se te hacen un poquito difícil entenderlas en este momento. Pídele al Señor que te permita entenderlas, porque en la revelación de quién es Jesús está la salvación, primero que nada, y segundo, el cielo. Toda la autoridad, todo el poder, toda la unción, toda buena dádiva, todo buen don, todo regalo, toda bendición está a tu alcance cuando tú entiendes que cuando tú oras con fe en el nombre de Jesús, porque tú sabes quién Él es, todas las promesas de Dios son en Él
sí y amén. Y todo lo que pidieres, creyendo, te será dado. Yo espero que a través de esta palabra tu fe entre en una nueva dimensión de intimidad y de poder con Dios. Termino con esto. Como estaba hablando de sonidos, ahora voy a hablar un poquito acerca de ruidos. Y con esto concluyo. Dice el Salmo 150. Alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jesús. Aleluya. A Dios le gusta el ruido. A Dios le gusta el sonido de tu voz, porque fue con el sonido de su voz que Él creó todo. Y Jesús es el sonido, la representación de lo que Dios dijo, ha dicho y está diciendo. La imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Alábale, alábale, alaba su nombre, menciona su nombre, ora en su nombre, bendice su nombre. Hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharme. Yo ahora me despido como de costumbre, deseándote lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo, mi hermano, mi hermana. Que Dios te bendiga. Chao.